Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Parece que ya se resolvió el problema técnico y ahora ya nos escuchan en Facebook y en los medios, ¿verdad? Así es que, bueno, pues queridos hermanos, en la última vez que estuve con ustedes tocamos el tema de prepararnos para la muerte y no necesariamente prepararnos espiritualmente, sino que cómo dejar las cosas arregladas, ¿verdad? Recuerden que el día que nosotros nos vamos, no nos llevamos nada de lo que aquí en esta tierra tenemos, ¿verdad? No nos llevamos absolutamente nada. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros hijos, que nuestros familiares se distribuyan lo que dejemos? Todo eso tienen que dejarlo muy bien establecido, mis hermanos, porque hay tantos casos que a veces uno conoce o experimenta de personas y familias que después de la muerte de un ser querido se destrozan entre unos y otros por la herencia, por la bendita herencia, y que no, que esto me debe de quedar a mí, que no, que esto... Por eso, mis hermanos, son ustedes los que deben de dejar bien por escrito cómo quieren que se distribuyan lo mucho o lo poco que cada uno de ustedes pudo acumular en esta vida. ¿Por qué? Porque no nos llevamos nada. Toditito queda, mis hermanos. Y a veces yo oigo las actitudes que dicen, ay, ahí lo voy a dejar que ellos se peleen. Hermanos, las familias a veces se destruyen por el dinero. Las familias se destruyen por qué sé yo, por la forma como reaccionamos cuando no han quedado claras las cosas. Que a mí mi mamá me dijo que eso iba a ser mío, que a mí mi papá me dijo que eso iba a ser mío. Y si solo una persona lo dice, pues, ¿cómo poderlo comprobar? Por eso, déjelo usted por escrito. Y si no lo deja por escrito, pues entonces que por lo menos 2 personas escuchen cuáles son sus deseos, para que no haya problema después. Pero lo mejor de todo es buscar, mire, hay maneras de hacer testamentos que son bien fáciles y solo tienen que escribir cómo quiere que se distribuye y un testigo tiene que firmarlo. Ahora, los testamentos siempre van a ir, no sé cómo se llama en español, pues la palabra probate le llaman en inglés, para que se pruebe pues de que no hay otra persona que pueda estar, digamos, que tenga derecho a lo suyo. Pero también hay otras maneras de hacerlo, como en lo que le llaman un living trust, que le llaman, o una corporación viviente, un fondo viviente, que es donde se establece como una compañía, por decir así, y esa es la que se hace dueña, se traspasa todos los bienes de uno hacia esa compañía y en este caso, por ejemplo, mi esposa y yo tenemos un living trust, que es el living trust de José Alfredo y Margarita Reyes. Y toda ya nuestra casa, nuestras cuentas de banco y todo están a nombre de esa compañía. Y ella y yo somos los que manejamos esa. Y ahí es donde nosotros decimos cómo se debe de distribuir las cosas cuando nosotros ya no estemos, ¿verdad? Entonces es importante, mis hermanos. Es muy costoso hacer un testamento, porque dicen que no es nomás de palabras, sino que tienes que ir con un abogado, ¿no? Un abogado, o hay compañías que se encargan de eso, o los que conocen de computadoras también, hay programas que venden en la computadora para poder hacerlo. Lo que es un testamento no debería de ser caro, ¿verdad? El testamento es mucho más barato. La otra opción que yo les digo de formar y desafortunadamente no recuerdo ahorita el nombre en español, pero en inglés le llaman living trust, ¿verdad? Cuando se establece un living trust, ese sí es más caro, ¿verdad? Ese sí es más caro dependiendo también de cuánto, de cuántas propiedades o cosas así tengan ustedes, ¿verdad?
para que la gente tome idea, se dé una idea más o menos del costo y lo sencillo que puede ser dejar todo arreglado antes de partir. Inclusive es que uno piensa que al hacer eso es porque ya está uno, ya se va a morir o lo que sea, pero la muerte no avisa. Si la muerte no avisa. Hay gente que ha muerto, se acuesta y no amanece. Exacto, la muerte no avisa, por eso es que hay que estar, el Evangelio nos dice en varias ocasiones, fíjese, en una ocasión en el Evangelio de San Lucas, me parece que fue, nos dice, estén preparados, porque si, dice, si un hombre supiera a qué hora va a venir el ladrón, no dejaría que se le metiera en su casa y estaría preparado. Y dice Jesús, ustedes también estén preparados porque no saben a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. En otro evangelio que lo leímos, creo que la semana pasada, el viernes me parece, de las vírgenes precavidas y las vírgenes descuidadas. Las 10 vírgenes que fueron a esperar a que llegara el novio y llevaban sus lámparas con aceite, 5 de ellas llevaban aceite extra, las otras 5 no llevaban. Las que no llevaban tuvieron que ir a comprar en lo que andaban fuera. Llegó el novio, cerraron las puertas y después regresaron y tocaron. Si nosotros te hemos servido, nosotros, y el novio les dice, les digo de verdad que no las conozco. Entonces, hay que estar preparados. Uno nunca sabe cuándo la muerte nos va a llegar. Hay que estar preparados, principalmente, mis hermanos, espiritual y espiritualmente. Tener una relación con Dios, haber perdonado todas las ofensas que a mí me hayan hecho en esta vida. ¿Por qué? Porque en la misma medida que yo perdone, así me va a perdonar Dios a mí. De lo contrario, el Padre nuestro solo hubiera dicho, perdona nuestros pecados, líbranos del mal, amén. Pero no, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que de la manera que yo perdone, de esa manera yo voy a ser perdonado. Que no me encuentre la muerte sin haber perdonado. Eso es lo principal. Sí. Fíjese que qué bueno es hacer el testamento, porque como dice un dicho, el que tiene más saliva come más pinole, y en este caso, el que es más envidioso, siempre hay uno que siempre pelea más los bienes, o que si no haya un testamento, se aprovecha y los demás por no andar en pleito, pues lo dejan. Exacto. Yo conozco personas que hasta hoy en día viven con rencor, precisamente por que los despojaron de lo que sus padres. Y fíjese qué tristeza para los que se fueron, que su muerte haya ocasionado división en su familia, cuando la muerte debería de ocasionar más unidad en la familia, pues, pero las cosas materiales nos separan. A veces la ambición, le ponemos al Dios dinero, ¿verdad? Le damos la categoría de Dios y lo adoramos y ahí es donde vienen esas separaciones familiares. Y no hay que ir no solo hay que basarse en los casos famosos, cantantes, pues que ustedes, ay, cómo se pelean esas herencias y digo yo, qué lástima. Y eso no ocurre solo en ellos, ocurre, como decía el dicho, hasta en las mejores familias, ¿verdad? En nuestras familias puede que ocurra algo de eso cuando hay una separación. Por eso, mis hermanos, hay que dejar todo bien establecido, bien claro. No solo cómo quiero que se distribuyan los bienes, los muchos o pocos que yo pude tener, ¿verdad? ¿Cómo quiero que se distribuyan? Si tiene algunas joyitas, si tiene esto, ¿cómo quiere que se distribuyan? Porque, mis hermanos, créame, cuando el demonio siembra la semilla de la envidia, de la ambición, del rencor, ay, eso es difícil ver cómo las familias se destruyen a sí mismas porque no quedaron las cosas claras. Fíjense que cuando el papá y mamá viven, la casa paterna es la casa de reunión, pero cuando se van es causa de desunión, precisamente, porque a veces las desavenencias empiezan desde que empieza la enfermedad, porque ellos no están de acuerdo de una manera como quién viene a cuidarla, quién no la cuida, o porque se tienen que turnar,
ya no quieren cargar con responsabilidades. Sí. Los viejitos, pero a la hora de la herencia, para repartir, quieren la mejor parte o partes iguales. Así es, así es. Fíjese que a mí el ejemplo me lo dieron mis padres. Cuando primero murió mi papá y al año y medio más o menos murió mi mamá. Cuando ya murió mi mamá, entonces es que se distribuyen los bienes. Mientras uno de ellos estaba vivo, pues todo le pertenecía al otro. Pero ellos dejaron tan claritas sus instrucciones que no hubo ninguna, ¿cómo le pudiera decir? No hubo ningún sentimiento de ¿y por qué? ¿Y por qué aquel tiene? No, lo distribuyeron tan equitativamente entre todos los hijos que ninguno de nosotros tuvo ninguna razón de reclamar, ninguna razón de nada. ¿Por qué? Porque se cumplió la voluntad de ellos. Se cumplió porque había nobleza y había unión entre los hermanos. Exacto. No en todas las familias pasa eso. Sí, sí. Sí, a mi mamá le dejaron la casa porque estaba viuda, porque tenía hijos, pero en cuanto vieron sus papás y el más chiquito, el más chiqueado, echó pleito con todos repartían de palabra a la calle. Sí, no, fíjese que en el caso de nosotros hasta la casa se vendió y todo lo que se quedó de la venta de la casa por partes iguales para todos. Qué bueno. Sí. Y así sigue la amistad entre los mismos hermanos. Los hermanos continuamos cada vez que hay eventos familiares. Hace 2 días hubiera cumplido años mi papá, pues ahí estamos comunicándonos, felicitando a mi papá en la vida eterna. Y en fin, este próximo fin de semana, no este que viene, pero el siguiente, aquellos hermanos que viven cerca del área, nos vamos a reunir, vamos a pasar un momento alegre pues de reunión. Una hermana que vive en Washington, en el Washington, en la capital, va a venir a pasar unos días por acá y con esa razón nos vamos a reunir y gracias a Dios vamos a estar pues reunidos como hermanos. Los hermanos que nos están escuchando están listos, nuestro hermano Salvador, listo para contestar su llamadita, cualquier pregunta que tenga para nuestro hermano diácono sobre esto que nos está compartiendo, pues bienvenida sea su llamada. No se preocupe por interrumpirnos. Sí, no, hablen en cualquier momentito, ya sea por teléfono o si tienen alguna pregunta. Aquí me mandan una pregunta ya que como que llegó por Facebook. Vamos a ver qué dice. Pregunta: si una persona quiere dejar dinero o propiedad a la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Muy buena su pregunta y le agradezco infinitamente por pensar en la iglesia. Tiene que dejarlo por escrito, porque si eso no queda por escrito, los familiares que queden pueda que no respondan o no cumplan, ¿verdad? Fíjese que cuando queda por escrito en un testamento, el testamento cuando se ejecuta, entonces ahí está, si está por escrito que tanto dinero le va a quedar a la iglesia, entonces el que está haciendo el testamento, eso es lo que le va a dar. Para que haya un testamento, tiene que haber una persona, y no recuerdo ahorita si es un juez el que dictamina cómo se va a distribuir todo basado en ese testamento. Cuando hay un living trust, no pasa por ese proceso de prueba, sino que dentro del living trust, ahí se menciona y se establece quién es el responsable de distribuir los bienes de acuerdo a lo que la familia ha dejado. Lo mismo la propiedad. Si hay una propiedad, primero el título de la propiedad tiene que estar sin ninguna deuda, por decir así, tiene que estar libre y debe de quedar bien por escrito quién es el beneficiario de esa propiedad después de la muerte del dueño que tiene esa propiedad. Pero sí se puede y es algo que es bueno que también nosotros pensemos en qué le vamos a dejar a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué le vamos a dejar a la iglesia? ¿Por qué? Porque después de todo en la iglesia nos alimentamos espiritualmente, en la iglesia recibimos nuestros sacramentos, en la iglesia se nos fueron perdonados nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación.
ahí es donde recibíamos la Eucaristía. En fin, a la iglesia también hay que tenerla en cuenta en nuestros últimos deseos. No, y que después de muerto uno, todavía sus seres queridos, esta iglesia los va a seguir alimentando y va a estar orando por ellos, porque la iglesia ora por todos sin distinción de raza. Así es, sí. Entonces, pues sí, es muy importante tomar en cuenta también que somos parte de una iglesia que es nuestra madre y que debemos también tomar en cuenta nuestra responsabilidad ya después de que partimos todavía. Sí, y si usted tiene seguro de vida, por ejemplo, si usted tiene seguro de vida, asegúrese de que hayan beneficiarios, que estén bien identificados quiénes son los beneficiarios. Y si usted tiene, ahí por ejemplo usted puede decir, vaya, póngase que usted tiene 3 hijos y usted quiere dejar 3 beneficiarios de su seguro de vida. Usted lo que puede hacer es decir, el 30% para cada uno de los hijos y el 10% para la iglesia. Entonces, de esa manera usted beneficia a sus hijos y beneficia a la iglesia de la misma manera, ¿verdad? Entonces, muy buena su pregunta. Gracias de nuevo por tener en cuenta a la iglesia. Ojalá que todas las personas tengamos en cuenta a la iglesia a la hora de establecer cómo queremos que se distribuyan nuestras propiedades y nuestros bienes después de nuestra muerte. Así es. Le quería hacer una pregunta. Creo que hay un sacerdote siempre en guardia por alguna llamada para un agonizante en el hospital. Sí. Sí hay. Sí, todas las iglesias, de hecho, las iglesias se dividen, dentro de la diócesis, se dividen por decanatos, por decir así. Nosotros aquí pertenecemos al decanato con 5 otras iglesias. Está la iglesia de San Antonio en Houston, San José en Modesto, Nuestra Señora de Fátima en Modesto, San Estanislaos en Modesto y San Judas en Siris. Esas 5 parroquias formamos uno de los decanatos y tenemos un sacerdote que entre las 5 parroquias se cubre el salario de este sacerdote que está de turno para los hospitales, ¿verdad? Él solo cubre los hospitales. Pero si hay que ir a llevar la unción de los enfermos a una casa, entonces llame a su parroquia. Cada parroquia en el mensaje que ponen, si es que llaman de noche, ahí dice, si esta es una emergencia y necesita la unción de los enfermos, marque tal número. Y ahí dejan un recado y ahí les responden para que pueda llegar el sacerdote. Pero, mis hermanos, también no esperemos a estar agonizando para llamar a un sacerdote. Si una persona está reconciliada con Dios, si una persona recibe todos sus sacramentos, recibe su Eucaristía, recibe la reconciliación de una manera constante, pues entonces la muerte lo va a encontrar y estará en buena relación con Dios. Claro que sí es muy importante recibirla, ¿verdad? Recibir la unción de los enfermos, ¿verdad? A ver, aquí hay otra preguntita o un comentario. Dice, cuando se celebra una misa para un funeral, los hispanos somos un poco exagerados. Lo digo porque llevamos mariachi, banda, etcétera. ¿La iglesia nos debería educar en eso? Muy buen punto, mis queridos hermanos. Fíjese que yo a veces escucho, es que yo sé que a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, le gustaba mucho el mariachi. Pues mis hermanos, yo soy de la opinión que si le gustaban los mariachis, se los debería de haber pagado en vida. ¿Para qué? Para que durante la vida él o ella los hubiera disfrutado. Pero cuando muere alguien, a veces queremos darle todo lo que no le dimos en la vida. Y ahí andamos buscando todo lo mejor. Y se los digo porque no ocurre solo con el mariachi, la banda, sino que ocurre con la recepción, que tenemos que invitar a 300 personas para que lleguen a la recepción. Y ahí vamos a tener el mariachi, ahí vamos. ¿Cuánto dinero se está gastando, mis hermanos, en algo que la persona ya no lo va a disfrutar? Y se los digo porque hay veces que se gasta tanto dinero en esas cosas, pero cuando se trata de dar la donación a la iglesia para la misa,
Ay, 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 viera cómo batallamos muchas veces con que no quieren dar la donación. ¿Por qué? Porque tienen necesidades financieras, pero nos gastamos el dinero en la banda, en el mariachi y en todo lo demás. A veces hasta buscando el ataúd, quieren buscar el ataúd más caro para regalarle lo mejor a su ser querido. Mis hermanos, denle lo mejor durante la vida. No se lo den cuando ya la persona ya no puede disfrutarlo. No se lo den en ese momento. Désenlo antes de morir, que la persona goce de esas cosas que le quieren dar y no después de la muerte. Muy bien, tenemos una pregunta, dice nuestra hermana que no entendió muy bien lo que es un testamento y un living trust. El testamento es una declaración de cuál es su deseo. Y para eso lo único que necesita es dejarlo por escrito y que haya un testigo que firme que sí, yo soy testigo que esta persona está en su sano juicio y van a dejar. Fíjese que se me ocurre, tal vez no sea yo la persona ideal para decirles cómo hacerlo, pero en uno de los programas puedo buscar una persona de mi confianza que sepa cómo hacer estas cosas y que nos venga a platicar de cómo hacerlos. Voy a buscar una persona que no sea ese su negocio para que no haya ningún conflicto de intereses que crean, no, esa persona lo que quiere es hacer negocio. No, yo lo último que quiero es que ustedes crean que yo les vengo a vender algo. No, yo no quiero venderles nada. Pero un testamento es un escrito de lo que usted quiere que se haga con sus propiedades y con su dinero. Ese es un testamento. El testamento lo tiene que dictaminar un juez. Un juez tiene que verlo y un juez tiene que publicarlo, no sé cómo es que lo publican, para ver si no salen otras personas que tengan derechos sobre sus propiedades que usted no los ha dejado en el testamento. Entonces, una vez se ha esclarecido todo eso, entonces se puede llevar a cabo el testamento como usted lo había dejado. Pero de nuevo, eso va a pasar un tiempo y tiene implicaciones de impuestos para los que quedan de beneficiarios también. El Living Trust se establece como una compañía, por decir así. Voy a buscar el término en español adecuado, pero digamos que es como que se establece una compañía y la propiedad, por ejemplo, yo mi casa la tengo a nombre de José Alfredo Reyes, San Margarita Reyes, Living Trust. Así se llama la compañía, por decir así. Entonces, así está establecido. La compañía es la dueña de la casa. La casa está a nombre de la compañía. Las cuentas de banco están a nombre de la compañía. Dentro del título de esta compañía se establece quién es la persona que va a ejecutar este Living Trust cuando ya ambos, mi esposa y yo, hayamos fallecido. Entonces, de esa manera no tiene que ir a un juez. ¿Por qué? Porque ya se está estableciendo aquí y todo está a nombre de del Living Trust. Entonces, esta persona que queda a cargo va a ejecutarlo y va a distribuir todo de acuerdo a las instrucciones que están ahí escritas, ¿verdad? Muy bien, ese suena un poquito más complicado, pues para uno que no tiene grandes... Es más complicado. Creo que con un testamento es suficiente, que sería ante un notario público y un abogado, ¿o qué? Puede ser ante un notario público, pero puede ser ante un testigo nomás. O sea, no necesita ni siquiera pagar, pero tiene que ser algo que quede por escrito y que haya un testigo que firme que yo y se identifiquen ambos. Que es verdad lo que ahí se dice y que esta persona, claro, es mejor ir donde un notario público, es mejor ir donde una persona que sepa cómo preparar estos testamentos. Hay elementos que tienen que ser incluidos. Esa es información, como les digo, que tal vez puedo conseguirles. Para la otra semana voy a tratar de conseguirles bien clarito cuáles son las diferencias entre ambos. Detalladamente y paso a paso, ¿verdad? Así es, sí.
Volviendo al sacramento de la de la Unción de los de enfermos. los enfermos. Yo he leído libros también que es qué importante es hacer una buena confesión antes. Dice, porque a la hora que tú ya estás en momentos ya, no de agonía, pero que ya estás muy grave, a veces no estás ni consciente por el suelo y todas las drogas que te ponen. Entonces, el problema es que cuando el enfermo es el que menos quiere que llamen al sacerdote porque cree que se va a morir, y el familiar, por no contradecirle, pues no llama al sacerdote. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Bueno, primero somos nosotros los que tenemos que tomar conciencia. Cada uno de nosotros debe tomar conciencia que el sacramento de la unción de los enfermos no es un sacramento de muerte. El sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento de sanación, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, la unción con el aceite, desde los tiempos de Jesucristo y todavía mucho más antes, se ungía con aceite para sanar las heridas, ¿verdad? Para sanar las heridas. Esa es la intención de la unción de los enfermos. Que si la voluntad de Dios es que la persona sane, pues va a sanar. Si la voluntad de Dios es que esa persona se presente ante Él, entonces se pide por el perdón de los pecados y hay perdón de los pecados en la unción de los enfermos. Hay perdón de los pecados. Entonces, por eso es un sacramento de sanación. No es un sacramento de muerte. Yo he recibido el sacramento de la unción de los enfermos cuando uno va a tener, por ejemplo, alguna operación donde hay algún riesgo de morir, ¿verdad? Puede uno pedir la unción de los enfermos, ¿verdad? A mí me dieron la unción de los enfermos cuando me operaron de la rodilla. Había una anestesia general y la anestesia general siempre tiene algún riesgo asociado, ¿verdad? Entonces, ahí recibí yo ese sacramento, ¿verdad? Entonces uno puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos, no cuando uno quiera, cuando uno lo necesite, cuando hay algún peligro o posibilidades. Vaya, que tenga un catarro, pues no es algo de muerte, no es algo de vida o muerte, ¿verdad? Entonces por eso hay que saber diferenciar entre esas cosas. Pero si yo estoy preparado, recuerde, uno nunca sabe si va a tener tiempo de que le llamen a un sacerdote. Y si a usted le llaman el sacerdote, pídalo. Si usted es católico, pídalo. No se altere de que porque ya se está muriendo. No. Imagínese que si es cierto que se está muriendo, pues eso le va a ayudar a morir el viático, a poder comulgar, a poderse irse en paz. Así es. Por ejemplo, si yo voy a ingresar al hospital porque voy a tener cirugía, ¿puedo ir a misa y después pedir al sacerdote? Claro. Que me dé la unción porque voy a internarme. Claro que sí. Tener una cirugía. Claro que sí. Estaría bien. Sí. De hecho, para mi operación de la rodilla, así fue. Venimos a misa el día anterior. Al terminar la misa, el padre pues me dio la unción de los enfermos porque al día siguiente ingresaba yo al hospital. Y si una mujer, por ejemplo, está embarazada, se va a aliviar de su bebé, ¿puede hacer también? Si es un embarazo de alto riesgo, sí. Pero normalmente pues los embarazos no son de vida o muerte. Pero de nuevo, a menos de que hayan razones específicas, claro que lo puede pedir. Muy bien. Yo recuerdo que antes cuando iba uno al hospital por alguna enfermedad o algo, te preguntaban si por tu religión, si eras católico. Y yo me imagino que a lo mejor ellos llamaban a la parroquia cuando veían al enfermo que estaba en peligro de muerte. ¿Es así? ¿Todavía se hace? Todavía se hace y no tiene que llamar a la parroquia. De hecho, los hospitales aquí del área, los hospitales del área saben de este capellán que tenemos en el decanato y lo único que tienen que hacer es háganme el favor y me llaman a un sacerdote católico y a los hospitales saben a quién llamar, ¿verdad? Ahora, cuando se habla de capellán, a veces la gente piensa
muchos sacerdotes que ya están retirados dicen ahora es capellán de la cárcel, ahora es capellán de un hospital. ¿Es que están de guardia en el hospital o están de guardia en la cárcel o cómo es que están? No es que estén de guardia, ellos viven en una casa, pero están siempre de turno, por decir así. A ellos se les llama 24 horas al día, 5 días a la semana, porque tienen derecho a su descanso, ¿verdad? Y a ellos los pueden llamar. Ellos también hacen visitas a los hospitales llevándole Eucaristía. A eso es un capellán, una persona que atiende a los enfermos, no solo a los moribundos, pero atiende a los enfermos, los visita en los hospitales. A ver, dice una persona, ha tenido 3 cirugías y ha recibido la unción de los enfermos y dice que le agradece por este tema. ¡Qué bueno! Y es que es un sacramento que usted lo puede recibir muchas veces, tantas veces como usted lo necesite. No es de decir que solo una vez en su vida puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos. No, lo puede recibir tantas veces sea necesario, ¿verdad? ¿Quién puede llevar la unción de los enfermos, laicos o sacerdotes? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjese, acabo de decir hace un momentito que en la unción de los enfermos hay perdón de los pecados. Y porque hay perdón de los pecados, solo un sacerdote puede perdonar los pecados. Los laicos no pueden perdonar los pecados, ni siquiera yo como diácono. Ni en una emergencia, ningún laico, ningún diácono puede perdonar los pecados. No, el perdón de los pecados es gracia transferida en el sacramento de las órdenes sagradas cuando reciben la orden del presbiterado, que es la orden del sacerdocio. Yo he recibido el sacramento de la orden sagrada en la orden del diaconado. Ahí se me transfirió la gracia de bautizar, de presidir matrimonios, de bendecir, de participar en la liturgia, de predicar y todo. Pero no se me transfirió la gracia de perdonar los pecados. Solo un sacerdote puede llevar el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque hay perdón de los pecados. ¿Qué puedo hacer yo como diácono? Yo puedo ir a visitar un enfermo, puedo ir a visitar un moribundo y hacer oración por esa persona, ¿verdad? Pedirle a Dios que sea misericordioso, pero yo no puedo perdonar los pecados. Ninguna persona laica puede perdonar los pecados, ¿verdad? Solamente el sacerdote lo puede hacer. Muy bien, qué buena pregunta, porque ya la tenía también yo para preguntarle que si usted como diácono podía administrar ese sacramento. Entonces quiere decir que solamente el sacerdote, porque hay perdón de los pecados. Correcto, hay perdón, la unción de los enfermos conlleva el perdón de los pecados. Por eso es que ninguna persona laica o ningún diácono puede llevar. Ahora, hay veces que nos confundimos porque hay lugares donde personas laicas ungen con aceite. Primero, ese aceite no es uno de los aceites de la iglesia, de los santos óleos, no es uno de los aceites sagrados. Hay 3 aceites sagrados en la iglesia: el aceite de los catecúmenos, el aceite de los enfermos y el aceite que se conoce como el santo crisma, ¿verdad? El aceite crismal. Entonces, esos son los 3 aceites que los bendice el obispo, y el único que los puede bendecir es el obispo. Todos los demás aceites, que a veces se lleva el aceite de San José, que el aceite de San Judas, que el aceite de Santa Catalina, y todos los demás aceites, puedan que sean aceites bendecidos, ya sea por un sacerdote, ya pueda ser por una bendición que hayan hecho especial, pero no son de los santos aceites, de los sagrados aceites de la iglesia. Entonces, esos aceites cuando ungen con esos aceites, no debe de confundirse que ese es el sacramento de la unción de los enfermos. Para la unción de los enfermos solo se puede ocupar el aceite de los enfermos que ha sido bendecido por el obispo, y el obispo bendice los aceites una vez al año. Se supone que debe de ser el día Jueves Santo en la mañana. Por cuestiones prácticas, los obispos por lo general hacen la misa crismal una semana antes del Jueves Santo, y ahí es donde bendicen esos aceites que se van a empezar a ocupar desde ese día.
Así es una misa muy hermosa porque acuden representantes de las diferentes iglesias de la diócesis llevando el aceite recibiendo el aceite que el obispo les entrega. Así es, sí. Para ir a la parroquia. Entonces, el aceite crismal se usa solamente en la consagración. Miren, el aceite de los catecúmenos se ocupa en el bautismo. En el bautismo se ocupa el aceite de los catecúmenos. También se ocupa en el rito de iniciación cristiana para adultos, o en el RICA. Se pueden hacer unciones a lo largo del proceso con el aceite de los catecúmenos. Con ese aceite se pide la fortaleza para el catecúmeno que está recibiendo ese aceite, ¿verdad? Para que tenga fortaleza. El aceite de los catecúmenos. El aceite de los enfermos se ocupa precisamente para la unción de los enfermos, para el sacramento de la unción de los enfermos. El aceite crismal se ocupa en el bautismo. Fíjese, el bautizo tiene la unción con el aceite de los catecúmenos en el pecho, luego el bautismo con el agua y luego la unción con el aceite crismal en la cabeza, ¿verdad? Y ahí se pide la invocación del Espíritu Santo también. Entonces, el aceite crismal se ocupa en el bautismo, se ocupa en la confirmación. Ese es el aceite que el obispo ocupa cuando confirma a aquellos que están recibiendo el sacramento de la confirmación. Se ocupa en el sacramento de la orden sagrada cuando reciben la orden del presbiterado y la orden del episcopado, es decir, del sacerdocio y del obispo, ¿verdad? Ahí se ocupa. Y se vuelve a ocupar el aceite crismal cuando se dedican las iglesias, ¿verdad? Las iglesias se ungen, las paredes de la iglesia se ungen con aceite crismal, lo mismo que el altar. Cuando se dedica a un nuevo altar, se unge con el aceite crismal. Entonces, la diferencia es diferente clase de en sus ingredientes o es la oración que se hace sobre el aceite. Los tres aceites son aceite de oliva. Las oraciones que se hacen son diferentes para cada uno. Y el aceite crismal, aparte de lo que es el aceite, se le pone un concentrado de perfume, que es el que le da ese olor tan delicioso que tiene el aceite crismal, ¿verdad? Y es bien interesante cómo el aceite crismal es el único. El obispo bendice los tres aceites y cuando bendice el aceite crismal sopla sobre el aceite porque le está soplando el Espíritu Santo, así como Jesucristo sopló sobre los discípulos y dice reciban el Espíritu Santo. Así el obispo sopla sobre el aceite para invocar al Espíritu Santo. Le pone el perfume y con una varita revuelve y mezcla el perfume y ya queda el aceite crismal con ese olor tan delicioso que tiene. Sí, sí. Y hoy que la pandemia nos trajo la transmisión de las misas por YouTube y todo lo demás, cuando venga la misa crismal, que va a ser para la Semana Santa, estoy yo casi seguro que se va a transmitir de nuevo en vivo para que ustedes la puedan experimentar. En esa misa no solo se bendicen los aceites, todos los sacerdotes de la diócesis deben de asistir a esa misa y renovar sus promesas sacerdotales y renovar su obediencia al obispo. Yo fui una vez a una misa crismal hermosísima porque están sacerdotes de todas las diócesis. Pero lo importante es cómo los laicos no es el sacerdote el que recibe los aceites, sino es una pareja. Sí, se escogen personas laicas para que representen a la iglesia y puedan llevar esos aceites a la iglesia. Y esos aceites, el día Jueves Santo, cuando se celebra la misa de Jueves Santo, esos aceites se reciben formalmente dentro de la parroquia. Sí, tenemos esa parejita que entra a veces con su familia chiquitos atrás. Sí. Pero, o sea, ellos ahí van a entregar los aceites, sí. Que recibieron del obispo. Muy interesante.
Y se nos termina el tiempo, mis queridos hermanos. Se pasa rápido el tiempo. Se pasa rápido. El próximo martes, mis queridos hermanos, voy a estar de regreso con ustedes y vamos a reanudar la liturgia de las horas para ese día. Vamos a volverla a rezar. Y el próximo jueves, pues a ver qué nos depara el destino. Voy a tratar de recolectar información acerca de testamentos y acerca de Living Trust. Y hay maneras de hacer ambos. De nuevo, si hay personas que sepan de computadora y les gusta la computadora, venden programas para poderlos hacer y que no cuesta tanto dinero, pues, ¿verdad? Sí, pues para la otra semana refrescamos un poquito, a lo mejor surge alguna pregunta, yo la apunto y para la próxima semana pues refrescamos un poquito más de lo que estamos hablando, por si acaso a algunas personas se les pasó algún detalle. Así es, sí. Mis queridos hermanos, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Queden en paz. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Claro Claro que sí. Hasta luego.